Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ISEA que hace posible este tipo de encuentros con fabricantes de equipos de infraestructura importantes a nivel mundial. Y pues bueno, en esta ocasión el invitado es Eaton, representado por el ingeniero Daniel Mendoza, que pues es quien nos va a platicar amablemente sobre este tema de supresores de picos de tensiones. Y pues bueno, el ingeniero tiene mucha experiencia en estos temas. Y pues bueno, le voy a ceder la palabra para que si te quieras presentar un poquito más, Dani, y pues adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Bernardino. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Daniel Mendoza Fuentes. Soy ingeniero de aplicaciones para Eaton en la división de Bosman, en la zona centro de México. Y bueno, como ya estaba comentando Bernardino, el día de hoy vamos a hablar un poco, y digo un poco porque Perdón, Dani, te escuchas con un poquito como de ruido. de ruido. Sí, se escucha como algo de ruido. Mm, a ver, No a ver sé si es... ahí. A ver, sí, ya te escuchas mejor. Ok, Sí, adelante. gracias. Sí, como comentaba, hoy vamos a platicar acerca de los supresores de picos, principios básicos, entre otros temas. Y bueno, para respetar el tiempo de la audiencia, vamos a comenzar. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poco de quién es Bosman dentro de Eaton y en México. ¿Cuáles son los conceptos básicos de los supresores de picos? Sus características, metodología de selección, cuáles son los tipos de supresores, y al final vamos a hablar un poco de la oferta de supresores de picos que tiene Eaton Bosman aquí en México. Yo no tengo visibilidad de la pantalla. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágaselo saber a Bernardino y con todo gusto vamos a resolver sus inquietudes. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, las y los asistentes van a tener la capacidad de identificar cuáles son los tipos de supresores de picos, dónde y cuándo se debe de recomendar su instalación, así como los principios básicos de funcionamiento. Además, sabrán cuál es el método de selección adecuado y algunos tips para su instalación. Continuamos. Muy bien. ¿Quién es Eaton dentro de más bien, perdón, quién es Bosman dentro de Eaton? Bosman pertenece a Eaton y es una de las 5 divisiones que conforma esta gran marca ya muy reconocida a nivel mundial. Tenemos un portafolio muy completo en cuestión de circuitos eléctricos. Nos especializamos exclusivamente en esta parte. Hablamos de supresores de picos, fusibles en baja y en media tensión, así como todos sus complementos, portafusibles, bloques de distribución, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de Eaton, pues, y de Bosman? Pues es que es una marca que tiene presencia a nivel mundial, por lo cual cuenta con las certificaciones internacionales que les pueden apoyar en cuestión de sus proyectos, ¿no? Ya sea si tienen ustedes aplicaciones aquí en México o en el extranjero, no tenemos ningún problema con ese tipo de alcances. En México, nosotros tenemos un servicio especializado sin costo que consta de asistencia técnica en español. Además de un servidor que es un ingeniero de aplicaciones, tenemos una persona que nos apoya y es especialista en todos los temas de protecciones eléctricas. Podemos y tenemos el alcance de tener visitas en campo en compañía de nuestros distribuidores y usuarios finales.
Tenemos programas de embarques urgentes en dado caso que ustedes tengan la necesidad de traer algún material aéreo por cuestiones de urgencia. Y como ahora lo estamos desarrollando, tenemos capacitaciones. Pueden ser de esta modalidad, en línea, presenciales, y tenemos también a lo largo del año, organizamos congresos en conjunto con las otras divisiones para presentar soluciones integrales. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno a lo que es a lo que son los principios básicos de los supresores de picos. Muy bien. Aquí me gustaría empezar con esta pregunta. No sé si alguien de la audiencia quiera participar y sepa más o menos dónde es recomendable o ha tenido la experiencia de recomendar algún supresor de picos. Sin miedo, Alguien que sin... tenga una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo del Arte. Gracias, Pues Gerardo. aquí, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo he visto que me los han pedido los clientes por requerimientos ya de su proyecto eléctrico y los ponen en los UPS a veces o también cuando es muy crítica en sus tableros, directamente en sus tableros. Ese es donde yo he visto que se han implementado. Correcto. Sí, las aplicaciones más comunes son en sistemas de datos, en controladores, elevadores de emergencia, maquinaria industrial, es decir, donde nosotros vayamos a tener elementos eléctricos bastante sensibles a cualquier variación de voltaje y donde también podamos llegar a tener mala calidad de la energía. Hay regiones en nuestro país, por desgracia, que pues no tienen un suministro constante y de buena calidad, y es ahí donde también podemos nosotros recomendar los supresores de picos. Bueno, el supresor de picos es un dispositivo que nos protege contra sobrevoltajes. Su instalación y conexión tiene que ser en paralelo al sistema. ¿Cómo es que actúa? Bueno, este dispositivo desvía y atenúa un poco los picos de voltaje y los desvía a tierra física. El tiempo de respuesta por cuestiones de los efectos de la onda tiene que ser en nanosegundos y tiene usos múltiples, es decir, soporta más de un evento. Aquí vamos a ahondar un poquito más en esta parte porque muchas veces nos preguntan cuál es el tiempo de vida o cuánto tiempo dura un supresor de picos. Es una pregunta muy común y más adelante vamos a ahondar en este punto. Bueno, ¿qué son los picos de voltaje o sobrevoltajes? De acuerdo a la norma IEEE 13.1 de 1996, define un pico de voltaje como un voltaje demasiado alto con una duración muy corta. Es decir, esta se mide en milisegundos. Por eso el tiempo de respuesta que ya mencionábamos anteriormente. ¿Qué pueden causar los supresores, perdón, qué pueden causar los picos de voltaje? O más bien, ¿qué los causan? Bueno, hay dos tipos principales o dos eventos que pueden suscitarse. Uno de ellos debido a la naturaleza, a descargas eléctricas o relámpagos, y otro, las causas debido a la instalación. Esto puede ser alguna conmutación de motores eléctricos, energización de bancos de capacitores, presencia de electrónica de potencia en nuestra instalación, llámese variadores de frecuencia, controladores, etcétera. Esto es lo que puede causar picos de voltaje dentro de nuestra instalación. Y bueno, como ya platicamos en la diapositiva anterior, ¿qué es un supresor? Bueno, es un dispositivo que atenúa y desvía
el pico de voltaje hacia tierra física en cuanto éste se presenta. Más adelante vamos a ver un poco más de cómo es que actúa el supresor de picos y más o menos hablaremos de los porcentajes de sobrevoltaje a los que tiene que actuar. Muy bien. Existen 3 tipos principales de perturbaciones de voltaje en el sistema, los cuales son los transitorios de voltaje impulsivos, los transitorios de voltaje oscilatorios y los cortes de energía, que aquí hablamos de una caída de fase, una desenergización como tal. Muy bien. ¿Cuáles son los que más se presentan? Bueno, pues el impulsivo, que vendría siendo pues como tal un pico de voltaje dentro del sistema causado por la mala calidad de la energía o algún pico que se nos llega a presentar en el sistema. Los transitorios oscilatorios son los que se presentan cuando nosotros tenemos energizaciones de motores o bancos de capacitores o presencia de electrónica de potencia dentro del sistema, y lo podemos visualizar un poquito mejor en las gráficas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Parece Muy que bien. no, Dani. Muy bien. De todos modos, al final vamos a abrir un espacio para que puedan externar sus dudas. Bueno, en esta diapositiva podemos visualizar cómo está conectado un supresor de picos dentro de un sistema, en este caso protegiendo a una computadora. Y esencialmente lo que platicamos es que el supresor de picos va a detectar este incremento en el voltaje y va a desviar este pico hacia tierra física. Normalmente los vamos a conocer dentro del mercado como SPDs, supresores de transitorios o TVSS. Es como los vamos a identificar a los supresores de picos. Muy bien, algo importante a considerar es para la instalación de los supresores de picos es que la caída de los rayos puede ser bastante dañina para nuestro sistema. Tenemos 2 ejemplos en esta diapositiva en los cuales podemos ver cómo cae un rayo directamente a nuestro sistema, y a pesar de que puede llegar a tener tierras físicas, es posible que llegue directamente a nuestros dispositivos. Por eso es importante tener como respaldo un supresor de picos. En este caso, aunque nosotros tengamos un sistema de pararrayos. De manera indirecta también puede ser que nos llegue a afectar, porque puede caer por ahí en un sistema de distribución en alta tensión, y puede ser que lleguen estos picos de voltaje a nuestro sistema. Dani, perdón, Sí, regresando al slide anterior, por favor. Fíjate que lo que estás mencionando ahorita es súper interesante porque pareciera que el hecho de tener un pararrayos conectado a un sistema de puesta a tierra, protegerías de manera importante a los dispositivos electrónicos, y por lo que estamos viendo aquí, pues no es así, ¿no? Porque existe la posibilidad de que ese potencial, precisamente como el sistema de puesta a tierra está conectado, por ejemplo, el neutro de un transformador en estrella, sea el camino por el que pueda llegar esa sobretensión a los equipos electrónicos, ¿cierto? Así sería. correcto.
Por leyes de Ohm básicas, pues la corriente o el voltaje va a buscar donde exista menos resistencia. Sin embargo, como bien mencionas, Bernardino, puede haber fugas de estas corrientes a pesar de que nosotros tengamos pararrayos. Por eso es importante tener supresores de picos. Incluso hay tablillas de conexión, multicontactos caseros que ya cuentan con supresores de picos. Entonces, este tipo de supresores normalmente lo utilizamos para conectar nuestras televisiones, nuestras computadoras, pues algún dispositivo electrónico que nosotros lleguemos a tener. Muchas veces ya por cuestiones de necesidad, pues tenemos pequeños servidores en casa, ahí conectamos 1 o hasta 3 módems. Entonces, este tipo de supresores también nos ayuda en caso de que exista una descarga eléctrica, ¿no? Claro. Y esta también podría ser la razón por la que, por ejemplo, ya en sistemas de edificios corporativos o industriales, en los supresores trifásicos, eh, en los que el transformador, la mayoría normalmente está en estrella en el lado secundario, el supresor tenga la opción de conectar también el conductor neutro, precisamente para cuando se dé el escenario que mencionas en la figura del lado izquierdo, ¿no? Correcto. Sí, y de hecho es el método de conexión ideal, porque si nosotros no tenemos una puesta a tierra de manera física, pues la presencia del supresor definitivamente no nos va a ayudar en nada. Ok, gracias. Gracias. Continuamos. Esta gráfica es muy interesante, ya que nos muestra cuál es la intensidad o qué porcentaje de descargas eléctricas de un rayo son de gran magnitud. Como vemos, el 60% de los impactos están por debajo de 20 kiloamperes. Es decir, la mayoría de o la gran parte de los impactos de rayos están por debajo de este valor. El 95% están por debajo de los 60 kiloamperes, es decir, si nosotros llegamos a instalar un supresor de picos con capacidad de descarga de hasta 100 kiloamperes, podemos llegar a estar bien protegidos contra una descarga de un rayo. Estos son datos, obviamente, estadísticos. Claro que se puede llegar a suscitar una descarga mayor, como aquí lo indica. El 0,1% de los impactos están por arriba de los 200 kiloamperes, pero gracias a esto es que los supresores de picos pueden soportar más de un evento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un supresor de picos de 200 kiloamperes, pues vamos a tener casi la certeza de que nos va a durar bastantes eventos, ¿no? Ok. Disculpa, Inge, yo aquí tengo una Sí, pregunta con esto que estás comentando. claro. Si tenemos varios eventos pequeños menores a los 20 kiloamperes, o pongamos que son de 20 kiloamperes, si tenemos uno de 60 o de 100, ¿eso es un acumulativo? O sea, eso nos va a dar una serie de límite de eventos. ¿Está calculada de esa forma o cómo sería ahí esa parte, Inge? Claro, veámoslo como un evento que va desgastando a los elementos que conforman el supresor de picos. Como bien comentas, si la capacidad de mi supresor es de 200 kiloamperes, pero se suscita un evento de 60 kiloamperes, el supresor va a poder funcionar, o va a continuar su funcionamiento normal. Pero ¿qué va a suceder? Naturalmente se va a desgastar. ¿Cuántos eventos más va a poder soportar de 60 kiloamperes? Pues no lo sabemos,
pero sí va a soportar más de un evento. Lo que sí definitivamente es que se va a desgastar. Por eso es que, y gracias a esta estadística, es que nosotros podemos a veces determinar o ver que, pues muchas veces un supresor bien instalado dura hasta 10, 15 años, ¿no? Sin tener alguna falla, ¿no? Ok, entiendo. Y pongamos, si se llega a dañar esto, ¿se puede reparar, Inge, o ya es un cambio físico completamente? Mira, hay algunos supresores de picos que sí definitivamente tienen la opción de cambiar partes internas, pero la mayoría sí te sugieren o te solicitan que cambies el equipo por completo. De acuerdo, Inge. Gracias. Ajá, sí, en lo particular aquí con nosotros, en los supresores más pequeños, por ejemplo, los de 50 kiloamperes, pues se puede cambiar el módulo cuando ya tiene un indicador que se pone de color rojo. Entonces ahí nos indica que pues el módulo ya es inservible, se cambia ese módulo y se sustituye por uno nuevo. Pero no así en los más grandes. En los más grandes, si existe una falla, definitivamente sí se tiene que cambiar completo el supresor. De acuerdo, gracias. Por nada. Bueno, y entrando un poquito más a la composición del supresor de picos, existen varias tecnologías por las cuales están fabricados internamente los supresores. Los más comunes son los varistores, los tubos de gas y los diodos. Aquí en este momento vamos a hablar más del varistor, que es el elemento más común con los que se fabrican los supresores de picos. Pero ¿cómo es que actúa este varistor? Este elemento electrónico va a reducir su resistencia eléctrica en cuanto su valor nominal de voltaje se incremente. Es decir, si el varistor recibe más voltaje para el que está fabricado, en ese momento va a empezar a reducir su resistencia y esto va a permitir que pueda desviar este pico de voltaje hacia tierra física. Si ustedes me preguntan, oye Daniel, si yo tengo un supresor de picos con valor o voltaje de operación nominal de 200 volts, ¿cuál es el porcentaje de voltaje al que va a actuar el supresor, ¿no? De sobrevoltaje, perdón. Más o menos actúan por de 20 a 25% por encima de su voltaje nominal. Es decir, si nosotros tenemos un voltaje nominal de 250 volts, pues vamos a decir que más o menos por un voltaje de 200, un pico de 275, ahí más o menos va a empezar a actuar nuestro supresor de picos. Y esto es en general, de acuerdo a las características del varistor. Y justamente aquí menciona lo que me preguntaban hace un instante, hace un momento. Definitivamente se va a desgastar el material por el cual está fabricado el varistor, pero pues no sabemos en sí cuántos eventos pueda llegar a soportar. ¿Queda clara esta parte del funcionamiento del varistor? Sí, 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 muy claro, Sí. Dani. Sí. Entonces, digo, ese rango de sobretensión que mencionas, eh, a partir del cual pueden empezarnos a ayudar los supresores, que es arriba de un 25% del valor nominal. Uh -huh.
Hasta un 20, hasta un 25%, sí. Del valor del supresor, ¿no? Del Ajá, supresor. del valor nominal al cual esté conectado el voltaje, sí. Ok, perfecto. No, eso está muy bien. O sea, realmente el rango es estrecho y eso significa entonces que pues sí protegemos, o sea, sí es una protección importante para nuestros equipos, ¿no? Correcto. Sí, y esto es casi en general con todos los fabricantes, ¿eh? No hablamos exclusivamente de la marca, porque nos estamos apegando meramente a las características del elemento que nos permite justamente desviar los picos de voltaje. Ok. Muy bien, continuamos. Como herramienta de visualización, les pongo este mapa isoceuránico de México, el cual lo obtuvimos de Conagua. Más o menos nos da una visibilidad de cuáles son los índices de tormentas eléctricas al año y nos dice aproximadamente qué regiones del país pueden llegar a ser las más susceptibles de, de que sufran descargas eléctricas atmosféricas. Entonces, probablemente nos notemos que quizá la región del sureste pues esté más expuesta, no se diga también la región centro, pero esto nos puede dar una pauta de cuáles son las regiones en las cuales nosotros podemos o se pueden llegar a presentar más eventos de esta índole. Muy bien. A- Concluyendo un poco con los conceptos básicos de los supresores de picos, vamos a hablar ya como tal de cuáles son los tipos, principalmente en UL y en IEC. Bueno, hablaremos que los supresores tipo 1 en UL o clase 1 en IEC son los que van a estar más cercanos al transformador. Es decir, estos supresores de pico los vamos a tener presentes y conectados en conjunto o en paralelo al tablero principal, el tablero que va a ir justamente después de nuestro transformador. Los tipo 2 o clase 2 en IS los vamos a tener presentes en tableros de distribución. Y los tipo 2 o 3 o clase 3 o 4 en IS son los que vamos a tener directamente conectados en tomacorrientes o protegiendo en algún dispositivo en especial. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Principalmente va a ser el voltaje de operación y la capacidad de descarga. Naturalmente, el que vamos a tener de mayor capacidad de descarga, pues va a ser el que va a estar en el tablero principal. Pero ya veremos en la siguiente diapositiva cómo es que vamos a determinar esto. Algunos de los aspectos principales, y digo algunos porque hay algunos otros detalles más que considerar para la selección de un supresor, son los siguientes. Muy importante considerar un estudio de calidad de la energía. ¿Por qué tenemos que hacer un estudio de calidad de energía o por qué debemos recomendarle a nuestros clientes un estudio de calidad de la energía? Muchas veces, más allá de los picos de tensión que podemos llegar a tener dentro del sistema, lo que nos puede estar afectando nuestros equipos, pues puede ser algún tipo de armónico en la red, puede ser que tengamos necesidades de corrección de factor de potencia. Entonces, con el estudio de calidad de la energía, vamos a tener nosotros la visibilidad de cuáles son los efectos o distorsiones en la red que nosotros tenemos. Con base en esto,
pues podemos recomendar no solamente el supresor de picos, sino una solución integral. Llámese banco de capacitores, llámese un filtro activo y, ¿por qué no?, también el supresor. ¿Por qué? Porque muchas veces el supresor de picos se recomienda en conjunto con el banco de capacitores, ¿no? Porque si bien no es como tal un regulador, el supresor de picos sí es un atenuante muy, muy importante para nuestra red eléctrica. Entonces, sabiendo eso, ¿qué otros factores nosotros tenemos que considerar? Pues definitivamente cuál es el tipo de supresor que vamos a utilizar. Esto nos lo va a dar la localización del mismo, dónde lo vamos a instalar, y la capacidad de descarga, que también nos la va a determinar el mismo estudio de calidad de la energía. Como ya mencionaba, también el voltaje, pero importante considerar si este va a ser conexión en delta o en estrella. ¿Qué otra cosa debo de considerar externa al supresor de picos, o a las características como tal del supresor de picos? Bueno, pues debemos de considerar una puesta a tierra dentro del sistema. Esta ya debe de estar instalada y pues se sugiere, o lo ideal sería que esté apegada a la NOM 001 vigente. Actualmente, bueno, por aquí tengo el dato. Dentro de la NOM 001 vigente, esta menciona, hay una tabla que es la 921-25, si ustedes la buscan ahí en la NOM. Esta nos indica el valor de resistividad que debe tener el sistema de tierras. Y nos indica, por ejemplo, que si nosotros tenemos una capacidad de 25 kilovolts en el transformador principal, pues nuestra resistencia o nuestra resistividad dentro del sistema de tierras debe de ser menor o igual a 5 ohms. Si nosotros tenemos una capacidad mayor a 35 kilovolts, ahí tendríamos que tener un valor de resistividad de 10 ohms o menos. Entonces, este es un valor que yo obtuve directamente ahí de la NOM, si ustedes igual gustan corroborarlo, pero es indispensable y muy importante que tengamos sistemas de tierras muy bien especificado, porque si nosotros no tenemos este sistema de tierras, definitivamente pues el supresor no va a tener el desempeño que nosotros vamos a esperar dentro del sistema. Otro tipo de consideraciones que debemos tener, pues es el calibre del cable, la longitud del conductor del supresor, que normalmente se recomienda que esté lo más cercano al tablero donde nosotros vamos a instalar. Y el conductor aquí, por ejemplo, indica que debe de ser del número 10, pero normalmente se especifica de acuerdo a la capacidad de corriente que tiene que soportar. Entonces, mientras tengamos nosotros mayor capacidad de corriente, pues debemos de considerarlo para seleccionar el calibre del cable. Dani, una pregunta. Sí, Fíjate que me voy a regresar tantito al punto número 1, claro. al tema que mencionaste, súper importante, sobre los estudios de calidad de la energía. Lo que nos mencionaste al principio de cuándo utilizar un supresor de picos, que los eventos más severos, pero no los más frecuentes, pues son los famosos rayos, ¿no? Que pueden tocar las líneas de distribución en media tensión. Por otro lado, también nos hiciste favor de mencionar el tema de arranques de motores grandes que generan disturbios
y switcheos, ¿no? Que hay en las redes, que son de menor magnitud, pero son más frecuentes. Pero ahora que mencionas también el tema de la calidad de la energía y mencionaste también el tema de los capacitores, y ahorita que está muy, pues, de moda o es un tema a atender hoy día con el tema, por ejemplo, del código de red, en el que pues hay muchas plantas que tienen que atender el tema del bajo factor de potencia y, en, y las redes eléctricas pues ya es común que tengan distorsión armónica. Entonces, cuando se puede dar que cuando se hacen recomendaciones, obviamente una mala recomendación cuando ponen bancos de capacitores sin filtros para ese tema de armónicos, pues lo que ocasionan es un efecto de resonancia. Y ese efecto de resonancia tiene que ver con incrementar los picos de tensión en esos switcheos. Y es, es una aplicación, me parece que son de las aplicaciones ahora ya más frecuentes hoy día también, donde precisamente debemos de considerar el supresor, como bien nos lo comentaste, que siempre tiene que ir acompañado de un supresor de picos, ¿no? Pero porque se presentan fenómenos de resonancia que son básicamente incrementos de picos de tensión. Sí es así, como va asociado, Dani. Es correcto. Sí, justamente esta conmutación, como bien lo mencionas, la conmutación o la energización de, ya sea de bancos o de motores eléctricos, genera estas distorsiones en la onda de voltaje. Justamente por eso, pues se recomienda, o lo ideal es que se recomiende el supresor de picos en estas aplicaciones. Claro, sí, entonces digo, eso es muy bueno porque pues normalmente se recomiendan los capacitores para mejorar el factor de potencia, con filtros para evitar resonancia, pero definitivamente tiene que ir acompañada la solución con un supresor de picos, ¿no? Correcto. Sí, Muy como bien. mencionábamos, no es como tal un regulador de voltaje. Muchas veces pensamos que esto nos va a ayudar en todos los pues sobrevoltajes o incluso subvoltajes, pero sí es un atenuante muy importante que nos ayuda a proteger la vida útil de nuestros dispositivos. Sí, y un indicio muy común en el que, digo, lamentablemente cuando llega ese suceso es cuando se dan cuenta, pero muchas veces tampoco aterrizan en un supresor de picos, es cuando se queman las tarjetas electrónicas, ¿no? De equipos. eh, y normalmente, y me corriges, si no, Dani, por favor, normalmente las tarjetas se dañan por sobretensiones, precisamente por no tener supresores de picos, ¿no? Correcto. Sí, una de las principales causas, pues es estas sobretensiones o muchas veces, pues algunos otros problemas, ¿no? Como ya mencionabas ahí, la presencia de armónicos, etcétera. A ver, Pero, si me permiten hacer una intervención, por favor. ujú, Sí, podría hacer una intervención. Sí, sí, Héctor, adelante. adelante. Sí, mira, estamos hablando de los supresores de picos y es un dispositivo que nos va a proteger de todas esas variables, ¿no? En cuanto a la calidad de la energía, ¿sí? Entonces es muy importante, el factor de potencia es otra cosa, ¿sí? Y la resonancia es otra cosa, ¿no? Completamente diferente, que sí nos ayuda el supresor de picos a poder solucionar este tipo de problemas. Pero sí me gustaría que nos enfocáramos exactamente en ese dispositivo, en el supresor de picos, ¿no? Para no confundirnos, pues. Es que es una causa, Héctor, es una causa, es una de las causas
Exacto, que pueden originar en dañar un equipo electrónico, exacto, y una de las soluciones para mitigar ese evento es precisamente el supresor de picos. exacto. Tan, tan. Sí, Muchas gracias, es Héctor. una de las soluciones, pero no es la única. Claro. No, Sí. claro. Exacto. Los otros temas son muy extensos. Exacto, exacto, Vamos a tener exacto. más sesiones sobre eso. Muchas Sí, gracias, Héctor. sí, muchas gracias. Gracias. Sí. Continuamos. Sí, bueno, hasta aquí, ¿existe alguna otra duda? ¿Dudas? ¿No? Adelante. Bueno, tocando justamente todos estos puntos, hay otra duda que surge recurrentemente y nos dicen, oye, ¿el supresor de picos requiere mantenimiento? Pues la respuesta es no. El supresor de picos no requiere ningún mantenimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener que cambiarlo o modificar algún módulo hasta que alguno de alguna de las fases esté dañada o como tal el supresor haya quedado dañado por completo. Lo único que tenemos que hacer es una revisión periódica en dado caso que nosotros tengamos un supresor con contador de eventos o con protección a fases o que tenga algún indicador de que ya se quemó algún módulo para prevenir y que nuestro sistema esté correctamente protegido, ¿no? Esa es la parte importante a mencionar en cuestión de si un supresor necesita o no mantenimiento. Ok, continuamos. Como ya mencionábamos, pues los dos principales tipos de conexión en un supresor de picos o para un supresor de picos es en delta o en estrella. ¿Qué es lo que nos va a determinar el tipo de conexión? Pues la demanda en el sistema. Aquí solamente pongo un par de ejemplos, pero quien va a determinar el tipo de conexión va a ser el arreglo que tengamos en nuestro sistema como tal. Una pregunta, Dani. Claro. Eh, en una planta, hay hay un variador de frecuencia de un tamaño importante para arrancar un motor. Obviamente ya es la carga. El cliente pide un supresor de picos. El motor se alimenta solo con 3 fases. Deberíamos de considerar un supresor que tenga la opción con neutro o con el delta sería suficiente. No, sí, definitivamente necesitamos el neutro. Ok. Sí, porque puede haber pues algún efecto que pueda estar o que llegue a dañar el variador o incluso el motor. Y en ese caso, pues necesitamos justamente esta puesta a tierra para que este sobrevoltaje pues pueda tener ese escape, ¿no? O lo pueda mitigar el supresor, o lo mande a tierra física. Ok. Gracias. Ok, muy bien. Dicho esto, voy a empezar a mencionar cuáles son las familias o los tipos de supresores que tenemos directamente aquí en Bosman. Si tienen alguna duda en algún tipo de producto, por favor, levanten la mano y con gusto los vamos a atender. Tenemos 4 principales familias de supresores de picos. ¿Cómo se diferencian? Bueno, principalmente por su capacidad de descarga. En este caso, este sería el supresor para un tablero principal con capacidad de descarga hasta 400 kiloamperes. Esto podría ser para un tablero de distribución
este otro también para tableros de distribución y los más pequeños, como ya les comentaba, para tableros de control. ¿Por qué digo podría? Porque todo va a depender de la capacidad de descarga que nosotros necesitemos en el sistema y e incluso, pues bueno, igual si necesitamos por ahí algún filtro RFI, algún contador de eventos, pues tenemos las variantes, ¿no? Entre uno y otro para poder seleccionar de acuerdo a la necesidad del usuario. Sí, Dani, aquí una pregunta. Ujú. Y yo creo que esto sí es importante que todos los que estamos aquí lo sepamos. He visto que algunas marcas dicen en la parte de en su ficha técnica, pero digamos que en el equipo dice 300 kiloamper, por ejemplo. Y luego cuando te vas al detalle, internamente dice 100 amper por fase. Entonces, estos 400, por ejemplo, kiloamper que estamos viendo, que es la opción que tiene Eaton Bushman, ¿son 400 kiloamperes por fase o son 400 kiloamperes porque es la suma de las tres fases? Muy buena pregunta. Justamente nos hemos encontrado con ese tipo de especificaciones. Sin embargo, al menos en este caso en particular, los supresores de picos de Bosman viene esta capacidad de descarga por fase. No es una capacidad, digamos, que se sume de las tres fases. Esta capacidad de descarga viene especificada por fase. Ok, Y bueno, más adelante lo vamos a ver en una tablita comparativa. Hay una pequeña leyenda que indica justamente esta parte y incluso pues se ofrece una garantía, digamos ya por estándar para esta línea de productos. sí, justo. Y lo comento porque yo me di cuenta en su momento, porque el precio era absolutamente diferente, ¿no? Y cuando ya revisas las especificaciones pues más a detalle, pues te das cuenta que realmente no era de 300 kiloamperes, sino que era de 100 kiloamperes por fase, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso es algo importante que todo el mundo deberíamos de saber. Correcto. Gracias, Sí, Dani. siempre, digo, no vamos a hablar aquí de otras marcas o de marcas o criticar a la competencia. Cualquier dispositivo, cualquier equipo es. Ay, perdón. ¿Solo soy yo A o las te tablas, perdí como tantito, Dani? estas características. Se está perdiendo el audio. Sí, ¿verdad? Como que Sí, se te está perdiste perdiendo, tantito, Inge. Dani. A ver, yo creo Ok, que un pico de ahí, tensión ahí te inhibió A ahí ver, me escuchan. sí, Dani, adelante. Ok, si gustan, a ver, de un momento voy a apagar un poquito la cámara para que si es algún tema del internet. Vale. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Este, mm, hasta que, bueno, que hay competencia y pues bueno, hasta ahí nada más. Ah, ok. Sí, bueno, digo, no hablaremos mal de la competencia, ni mucho menos. Todos los dispositivos o todos los equipos que están en el mercado, o la mayoría, son buenos si son correctamente seleccionados. Sin embargo, pues sí es importante revisar los detalles de las fichas técnicas, ir a revisar tablas, porque muchas veces como estrategia de comercial, pues nos dan algún dato, pero hay que revisar las letras chiquitas, ¿no? Como quien diría. Gracias, Muy Dani. bien. Muy bien. Hablando
del supresor de picos o de los supresores de picos más robustos, pues tenemos capacidad desde 120 kiloamperes hasta 400 kiloamperes. Como estamos considerando instalaciones a la intemperie, pues tenemos disponibilidad de grado de protección NEMA 4X. Tenemos ambas configuraciones de voltaje, ya sean delta o en estrella, LEDs indicadores, y tenemos 3 tipos de configuraciones, las cuales vamos a ver a continuación. Muy bien. Para la configuración básica, pues nada más vamos a tener una pantalla con indicadora con LEDs, que vendría siendo como esta. Para la configuración estándar, pues ya tenemos por aquí un filtro RFI, una alarma y un relé de contacto, lo cual nos puede ayudar por ahí algún indicador externo, ¿no? Y la versión estándar con contador de eventos, pues la única diferenciación pues va a ser que ya vamos a tener este contador de eventos integrado en el supresor de picos. Hablando de otra de las familias que tenemos disponibles, este por estándar va a venir con un grado de protección NEMA 4X para instalación en exteriores. Y aquí, por ejemplo, pues viene una versión más austera en cuestión de indicador, pues solamente nos va a estar indicando si las fases están totalmente protegidas, si está en color verde, en amarillo, si no tenemos protección en el neutro, y en rojo si alguna fase pues ya está dañada, ¿no? Tiene certificaciones UL y tiene una clasificación de 200 kiloamperes. Ojo, la clasificación no es igual a la capacidad de descarga, ¿eh? La clasificación nos la va a dar la capacidad del tablero como tal. Es decir, si nosotros tenemos un tablero con clasificación de 200 kiloamperes, pues vamos a poder utilizar este supresor de picos. Ok, y otro de los tipos o el otro supresor que tenemos disponible en el mercado vendría siendo este pequeño, que lo tenemos disponible desde 1 hasta 4 polos, con tensión de operación hasta 600 volts, y aquí pues nada más vamos a tener una capacidad de descarga de 50 kiloamperes. Igualmente, lo vamos a tener con certificación UL. Es decir, si nosotros tenemos aplicaciones con algún integrador que esté exportando al mercado de Estados Unidos o al mercado que nos demande esta certificación, pues no vamos a tener ningún problema. Este tipo de supresores viene codificado con código de colores. Es decir, si nosotros tenemos alguna otra aplicación con este tipo de supresor, pues vamos a poder identificar rápidamente qué módulo necesitamos sustituir. Este supresor es el que les comentaba que sí tiene la capacidad de hacerse un mantenimiento. Estas pestañitas que tiene aquí en la parte superior, nosotros las presionamos y este módulo se extrae para poder intercambiarlo. Muy bien. Y como les comentaba, pues aquí tenemos una tabla comparativa entre los 3 principales tipos de supresores que tenemos. ¿Cuáles van a ser las variantes? Pues lo que nosotros podamos o debamos agregarle, ¿no?, a nuestro supresor. Llámese voltaje de operación, llámese capacidad de descarga. En el caso de los más robustos, vamos a poder integrarlos con o sin contador de eventos, con filtro o sin filtro RFI. Y bueno, como les comentaba, por aquí
aquí está lo que justamente platicábamos hace un momento. Aplicación de kiloamperes pico por fase, es decir, esta es la capacidad de descarga. Nosotros vamos a tener disponible desde 120 hasta 400 en el más grande, de 50 a 200 en este otro, en estos más pequeños hasta 50 kiloamperes. Entonces, es importante considerar esta parte. Y bueno, otras certificaciones que por ahí tiene, vienen aquí indicadas, la ROHS que nos indica que no utilizamos químicos que contaminen o que sean altamente contaminantes. Pero la más importante pues van a ser la certificación UL. Dani, una pregunta. ¿Los Claro. supresores que tienes hasta tu lado derecho son supresores que se pueden considerar para instalaciones de paneles solares? Fíjate que no tenemos hasta ahorita una oferta. Teníamos anteriormente una línea para paneles solares, pero estábamos en proceso de sacarla del mercado. Ahorita nada más tenemos disponible hasta 200 volts en corriente directa, Ok, pero para aplicaciones de paneles solares me parece, y si no mal recuerdo, tenemos demandas de hasta 100 o hasta 1000 volts en corriente directa. Voy a preguntar si tenemos algún sustituto en esta línea de producto, pero actualmente no manejamos algún supresor de picos para aplicación de paneles solares como tal. Sí, sí tenemos en corriente directa, solamente que tenemos esta limitante hasta 200 volts, pero no para el voltaje que demanda la aplicación de paneles solares. ok, gracias. Gracias. Bueno, esta es la parte de supresores de picos que quería presentarles. Voy a concluir con un listado de herramientas que ustedes pueden encontrar disponibles en Internet, en nuestra página. Si ustedes entran a esta liga, toolboxbossman.com, van a encontrar toda esta gama de herramientas sin costo que les puede apoyar no solamente para la selección de, de algún supresor de picos, sino también les puede apoyar en la selección de fusibles, les puede ayudar a calcular cuál es la corriente de cortocircuito que tenemos en el sistema. Es decir, tenemos una gama completa que les puede ser de gran ayuda para seleccionar las protecciones de su sistema eléctrico. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda, yo ahorita les voy a poner mi contacto y con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes. No sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario. Aquí en el chat, Dani, Jorge Reyes Ujú. pregunta, dice, ¿los supresores requieren de fusible o interruptores de protección? ¿Y qué características deben tener? No, no, como tal, no requiere algún fusible ni interruptor. Nosotros lo que vamos a hacer es conectar en paralelo el supresor de picos a nuestro sistema, pero no necesita ningún tipo de fusible. Ojo aquí, el fusible es para proteger contra corrientes, sobrecorrientes y cortocircuitos. Y el supresor de picos es para proteger contra sobrevoltajes. Incluso el método de conexión nos los dice. El método de conexión para el supresor de picos va a ser en paralelo al sistema, y el método de conexión que nosotros tenemos en los fusibles es en serie. Entonces, no tiene, si bien son protecciones que se complementan, no intervienen una con la otra.
Entonces, los interruptores que les llegamos a colocar, más bien es como un desconectador, ¿cierto? Es correcto. Sí, este justamente pues se conecta en paralelo con justamente con el principal en caso de que nosotros tengamos que hacer algún mantenimiento. Ok, también pregunta Jorge, Dani, Ujú. la norma IEEE C62.41 ¿es obsoleta o por qué no se menciona? Mm, buena pregunta. No, no es obsoleta, pero tendríamos que revisar qué parte de la norma es la que necesitamos revisar en ese punto. ¿Cuál en concreto, qué parte de la norma es la que él necesita que mencionemos o especifiquemos en cuestión de supresores de picos? Y claro que lo podemos revisar. Ok, Dani. ¿Qué otra duda? Por aquí preparé también yo algunas preguntas. Por aquí Pedro Em, Mercado dice también, ¿hay una tabla que relacione los valores de corriente en kiloamperes con los valores de pico de voltaje? mm, no como tal, no tengo conocimiento de alguna tabla de esa índole, pero sí lo voy a revisar. Esa es muy buena pregunta. Eh, lo que aquí se complica es, por ejemplo, si nosotros llegamos a tener alguna, por ejemplo, alguna descarga atmosférica, pues es prácticamente imposible saber cuándo va a suceder y de qué capacidad, porque no tenemos algún dispositivo, o al menos yo desconozco de alguno, que tenga la capacidad de medir la intensidad de un relámpago, ¿no? Normalmente lo que va a pasar es que se va a quemar todo, ¿no? Se lleva todo por... Pero sí voy a investigar esa parte porque no desconozco también si hay alguna tabla que tenga la capacidad del voltaje con el kiloampere, con los kiloamperes. Ok, hay otra pregunta. Jorge Pino dice, buenas tardes, ¿la instalación de supresores se puede hacer o se debe hacer en cascada? O sea, desde el tablero E-Line hasta el último centro de carga. Gracias. Sí, sí, lo ideal es que sí debamos tener un sistema en cascada, como bien lo menciona, pero hago el hincapié, ¿no? Que mencionábamos, ¿quién nos va a determinar todo esto? El estudio de calidad de la energía. Pero sí es recomendable justamente instalarlo de esa forma, ¿no? Como lo Cascada. mencionábamos en esta tabla, vamos a regresar un poco. Aquí, justamente esto es lo que menciona, este es el sistema en cascada, ¿no? Aquí tendríamos el supresor de picos con el tablero principal, otro supresor de picos en un tablero de distribución y justamente otro más en la parte de los tomacorrientes o algún circuito derivado. Ese es el deber ser, ¿no? Correcto. Muy bien. Pregunta aquí, bueno, hay una pregunta por Facebook. ¿Cómo se dimensionan los cables con los cuales se conectan los supresores? Creo que ya lo habías mencionado, ¿no? Ujú. Sí, pues aquí vamos a retomarlo. Déjame buscar aquí. Yo tengo aquí las notas, dame un momento. El calibre del conductor lo vamos a determinar de acuerdo a la corriente máxima que esperamos en el sistema. Entonces, si nosotros vamos a dimensionar un supresor de picos de, por ejemplo, 400 kiloamperes, debemos de buscar seleccionar un calibre que nos llegue a soportar, ¿no? O lo que nos diga justamente el estudio de calidad de la energía.
Bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. Pregunta alguien, Ujú. no viene nombre. Dice, ¿existirá algún regulador de voltaje que me ayude a bajar la tensión de 236 a 220 volts? Digo, no es el tema, pero pues sí hay un regulador, ¿no? Que te ayude con eso. Luego Sí, sí dice, hay reguladores, sí, incluso existen reguladores en media tensión. Digo, si tiene ahí la necesidad, lo podemos canalizar también. que esa es otra plática que muy buena que hacia adelante la podemos programar, Dani. Y bueno, no, si no tienen más dudas, pues muchas gracias, Dani, por tu tiempo, por compartirnos esta información. Y te voy a comprometer. Hay muchas personas que se inscribieron y por ahí hicimos un grupo de WhatsApp. ¿Y será posible que esta presentación se las podamos compartir a todos ellos? Sí, sí, claro que sí. Les hago llegar la presentación y pues igualmente quizá el primer contacto lo lleguen a tener contigo, pero si hay alguna duda, con todo gusto estamos abiertos a escucharlos. Están tus datos. Podemos apoyarlos, incluso si llegan a tener algún proyecto, podemos apoyarles en la especificación y pues estamos aquí abiertos, ¿no? A apoyarlos y escuchar sus inquietudes. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. La verdad es de que lo que buscamos en el instituto, en ICEA, es buscar este tipo de pláticas con fabricantes importantes de equipos de infraestructura que nos permiten tener de primera mano información de tecnologías de vanguardia que van saliendo. Y pues bueno, a través de tu persona, pudimos ahorita contar con esta información de Eaton Bushman. Y pues no me queda más que agradecerte este rato, este tiempo. Y pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han acompañado. Entonces, que tengan buena tarde y buen fin de semana a todos. Gracias, Dani. Gracias por su tiempo. Fue un placer compartir esta tarde de viernes con ustedes. Tengan buen fin de Saludos. semana. Saludos Gracias, a hasta luego. todos. Buenas tardes.